Marcos 3, del 20 al 35. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían: tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Wow. Padre, palabras austeras de parte de tu Hijo para un grupo de personas que le oyeron, le vieron, le tocaron, vieron sus milagros y no creyeron. Oh Dios, es posible que entre nosotros tengamos algunos o muchos aún incrédulos, a quien tú has traído en esta mañana a convencer de tu verdad. Yo te pido, por amor a ti mismo, que desde ya el Espíritu de Dios comience a iluminar esa mente, a tocar ese corazón, a inquietarlo y a decirle sobrenaturalmente de una manera que no vamos a oír ni vamos a ver, pero que tú puedes hacer. Esto es mi conversación contigo en esta mañana. Este es mi mensaje. Estas son mis palabras para ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el texto que yo acabo de leer ha sido uno de los pasajes más discutidos a lo largo de la historia. Y es un pasaje que, como acabamos de orar, contiene algunas de las palabras más severas que jamás salieran de los labios de Jesús. Y obviamente me estoy refiriendo a el pecado que él llamó en esa ocasión la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón jamás. La pregunta que muchos han hecho es: ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu? Y muchos que están aquí quizás quisieran que yo inmediatamente me fuera a la controversia, pero yo no lo voy a hacer de esa manera, porque no fue exactamente de esa manera que ocurrió, sino que yo quiero que hablemos de esa blasfemia contra el Espíritu en el contexto de todo lo que aconteció aquel día. Jesús llega a una casa e inmediatamente él recibe visitantes. Y él recibe 3 tipos de visitantes. Yo quiero hablar de cada uno de esos visitantes en esta mañana. El primer grupo es denominado la multitud. Una multitud que le siguió hasta aquel lugar, y ellos son identificados con ese nombre en el versículo 20 y en el versículo 32. No olvidemos que ya habíamos dicho en un mensaje anterior que Marcos menciona multitudes en no menos de 40 ocasiones en un evangelio bastante corto comparado con los demás. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es denominado sus parientes o familiares, que el texto menciona en el versículo 21 y en el versículo 31. Y hay un tercer grupo entonces, que es identificado como los escribas
o las autoridades que han venido de parte de Jerusalén, posiblemente de parte del Sanedrín, a investigar, a evaluar a la persona de Jesús. Ahí están los tres grupos, de manera que lo que vamos a hacer es analizarlos por separado, uno por uno. Jesús llega a la casa e inmediatamente Marcos nos dice que hay una multitud que le ha seguido. Esa multitud tenía ciertas características de las cuales hemos hablado en otras ocasiones, pero en esta ocasión se nos dice que la multitud era tan grande, aparentemente las necesidades tan numerosas, que ese día ellos ni siquiera tuvieron tiempo de comer. Y probablemente esa no fue la única ocasión cuando eso ocurrió. Mencionamos la vez anterior que el ministerio ha sido, siempre lo será, demandante, siempre lo ha sido drenante en muchas ocasiones, y que no fue hasta la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, cuando muchos ministros comenzaron a ver que el ministerio debía ajustarse a las horas laborales del resto de los trabajos seculares, cuando en realidad ese no es el ejemplo de los evangelios, no es el ejemplo de las cartas de Pablo, no es el ejemplo tampoco de la historia de la iglesia. Las multitudes vinieron, Él los recibió. No habían comido, pero Él les ministró. No los envió y les dijo, regresen más tarde después que yo coma y haya echado una siesta, y luego entonces podremos hablar. Él les ministró cuando estaban allí, las necesidades estaban presentes. Las multitudes siempre estuvieron dispuestas a venir para ver qué podían recibir de Jesús. Lo que esas multitudes no tuvieron dispuestas a hacer fue a devolverle a Jesús. Y yo no estoy tan seguro que esas multitudes son muy diferentes a como nosotros somos hoy en día. Siempre dispuestos a pedir, siempre dispuestos a buscar una bendición, siempre dispuestos a traer una necesidad, pero frecuentemente indispuestos a la hora de tener que devolverle a Dios en diferentes maneras que llamamos nosotros sacrificios, pero que los santos del Nuevo Testamento le llamaron privilegios, de poder hacer eso para con Dios. Jesús está en su segundo año del ministerio, probablemente a mediados del segundo año, y todavía en este punto las multitudes se muestran entusiastas, motivadas, dispuestas a venir, dispuestas a escuchar, pero llegará el momento en que las autoridades, y aquí comenzamos a ver ese giro, en que las autoridades se vuelven abiertamente en contra del maestro, y una vez las autoridades hacen eso, las masas están dispuestas a hacer exactamente lo mismo, y muchos comenzaron a distanciarse del maestro y de sus enseñanzas, hasta el punto que muchos de ellos estarían el viernes de su crucifixión vociferando, crucifícale, crucifícale, pero a mitad del ministerio ellas están ahí, están dispuestas a escuchar, a recibir, a ser sanadas, a tener perdón de pecados, a tener un demonio expulsado. Pero va a llegar un momento en que ellos van a cambiar la bandera. A las multitudes se les hace fácil cambiar banderas. Y yo creo que en nuestras naciones vemos eso, por lo menos en nuestro país, con cierta frecuencia. Cada 4 años la gente ingresa a un proceso electoral portando una bandera que hace 4 años ellos no tenían, porque determinaron que bajo esta bandera podían tener mejores beneficios, mejores oportunidades. Las masas tienden a ser oportunistas. Que Dios nos libre de pertenecer al oportunismo de las masas. Jesús se sacrificó por las masas, por las multitudes, pero ellas no se sacrificaron por Él. Las multitudes le siguieron hasta que había que pagar un precio. Las multitudes le siguieron hasta que sus intereses se vieron amenazados. Las multitudes le siguieron hasta que ellas percibieron o se olieron que había algo de riesgo en ingresar a este movimiento. Y de esa manera entonces, cuando Jesús habló de que era necesario comer su carne y beber su sangre, refiriéndose precisamente a su sacrificio, la necesidad de aceptarlo, el texto de Juan 6 dice que muchos no volvieron a seguirle jamás. Cuando Jesús les habló en otras ocasiones y las autoridades comenzaron a rechazarles, alguien como Nicodemo prefirió venir de noche para evitar el riesgo del qué dirán.
Cuando Jesús fue apresado, aún aquellos más cercanos a él le abandonaron. De manera que aún en la última hora, los 12 discípulos que él había entrenado se comportaron como las masas. Si el precio que hay que pagar es alto, hasta aquí llegamos, Jesús, no nos volveremos a ver. Bye. Nosotros pensaríamos que no haríamos algo similar, pero la realidad es que nosotros nunca hemos estado ni estaremos en un jardín de Getsemaní con una guardia que viene a prender al maestro y con todo un imperio en contra y todo un sistema religioso en contra. Nosotros nunca hemos estado en esa situación y nunca lo estaremos. ¿Quién sabe si nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo? Jesús pagó el precio por las multitudes. Las multitudes nunca pagaron el precio por él. Y yo tengo que hacerme esa pregunta. En el pueblo de Dios, aún entre aquellos que somos nacidos de nuevo, ya somos una multitud en el mundo. Somos una multitud aún en nuestra ciudad de verdaderos creyentes. Aquellos que verdaderamente hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? El precio por la obra de Jesús en mí. El precio para que el reino se siga expandiendo. ¿Hasta dónde llega mi precio? ¿Hasta dónde llega mi conveniencia? ¿Cuándo comienza el precio a ser sentido como muy alto? Como muy caro. ¿Cuándo yo comienzo a encontrar las excusas para no pagar el precio? Y esa respuesta tiene que dársela el mismo Espíritu de Dios que mora en el interior de cada uno de nosotros. Pero ya vimos el primer grupo, las multitudes. La multitud de aquel día, una multitud que hemos estado analizando en diferentes mensajes. Yo quiero que comencemos a ver el segundo grupo de visitantes. Recordemos que hay tres. La multitud, identificados con nombres. Hay una multitud en general. Hay un grupo de parientes, segundo grupo, y hay también un grupo de escribas o autoridades religiosas. El versículo 21 nos dice lo siguiente del segundo grupo. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Está loco. Perdió la cabeza. ¿Qué es lo que Jesús se cree? Ahora el texto dice, cuando sus parientes oyeron esto, ¿qué fue lo que oyeron? ¿Qué fue lo que oyeron que finalmente dijeron, no, pero hasta aquí Jesús se puso loco? Bueno, quizás escucharon que Jesús tenía multitudes tan numerosas que ni siquiera le permitían comer y a lo mejor pensaron, ¿eso es fanatismo? ¿Cómo es que no puede ni siquiera comer? O a lo mejor escucharon que Jesús andaba perdonando pecados. Él piensa que es Dios. Si pensaron que perdió la cabeza, obviamente ellos no estaban pensando que él era Dios encarnado, un hombre más. Un hermano más que creció conmigo en mi hogar, un primo más, y anda perdonando pecados, es un hereje. ¿Está loco? O a lo mejor escucharon que Jesús estaba sanando enfermos y expulsando demonios. Y hasta a lo mejor creyeron que esos milagros eran falsos. Independientemente de qué fue lo que oyeron, la conclusión fue esa, que Jesús estaba demente. O quizás oyeron que él había escogido un nuevo grupo. Ahora di que escogió un grupo de 12 hombres. Imagínate, entre ellos hay un celote. Y hay un recaudador de impuestos. Gente que se odiaban entre sí. Y hay dos que le llaman hijos del trueno. Que él mismo le puso hijos del trueno. Boanerges. Que querían quemar una villa en Samaria. Quizás oyeron esa cosa y pensaron, pues está loco, ¿cómo lo va a formar un nuevo grupo que supuestamente viene de Dios con hombres tan pecadores como esos? La realidad es que los rumores le llevaron a una conclusión y a un prejuicio, y eso los preocupó. Y su preocupación hizo que ellos llegaran a esta casa para hacerse cargo de Jesús.
No sé si usted ha estado en ocasiones, pero yo he estado en esas ocasiones donde alguien ha experimentado un trastorno psiquiátrico que no se conocía agudo y hemos tenido que llamar a los familiares para que vengan y nos ayuden y ellos se han hecho cargo de él. Eso es exactamente lo que ha pasado aquí. Alguien le dio parte a sus familias y sus familias, con buena intención, dijeron tenemos que ir y ayudarlo porque él ha perdido la cabeza. La frase o la frase que aparece en el español como hacerse cargo de él es una palabra en el griego, kratein, que básicamente significa eso y Marcos la usa en relación a Jesús múltiples veces con la intención de comunicar la idea de que alguien quiere limitar, frenar la libertad que Jesús tiene, como cuando las autoridades vinieron para prenderle y hacerse cargo de él. De esa misma manera, sus familiares ahora han venido para limitar su radio de acción, lo que está haciendo, y llevárselo probablemente a la casa. Tomar el control de su vida. Porque esto a nosotros no nos luce bien, no nos luce conforme a lo que nosotros entendemos el Mesías debía ser. Y en ese sentido yo creo que quizás ellos se parecieron o nosotros nos parecemos muchos a ellos, porque nosotros reaccionamos de una forma similar. Cuando alguien o algo no está conforme a lo que nosotros queremos, o cuando algo no está saliendo conforme a nuestra forma de concebir las cosas, o cuando algo no encaja, como decimos nosotros, con la sabiduría humana, nuestra tendencia es a querer actuar para controlar eso, de tal manera que nosotros podamos hacerlo conformar a lo que nosotros entendemos debía ser el patrón correcto. Aquí están ellos para hacer la misma cosa. Esto no corresponde a nuestra sabiduría, esto no corresponde a cómo entendemos las Escrituras, vamos a hacernos cargo de él, vamos a controlarlo, vamos a llevárnoslo, sacarlo de en medio de la multitud. Esto de que Jesús andaba perdonando pecados, esto de que Jesús andaba sanando enfermos y expulsando demonios y curando enfermedades, a ellos les pareció locura. Y a muchos les parece locura todavía hoy. Entonces, Juan, el otro evangelista, nos deja ver la razón por la que ellos pensaban así de él. En Juan 7:5 nos dice que ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos que habían crecido con él habían podido ver la conexión entre las revelaciones del Antiguo Testamento y las obras de Jesús. Sus hermanos no habían podido hacer todavía el clic, la conexión, como dijimos, entre lo que fue el anuncio de Isaías de que él vendría precisamente a devolver la vista a los ciegos y a hacer que los cojos anduvieran. Ellos no pudieron ver eso. Y sus propios hermanos no creían en él, afirmando otra de las enseñanzas de Jesús que aparece en Lucas 4:24, cuando él dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Qué cosa, Uno esperaría que la tierra de donde el profeta fuera la tierra que mejor bienvenida le pudiera dar. Bueno, Jesús era judío, Palestina era su tierra. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero eso fue tan cercano como en su propia casa, cuando aún ni sus hermanos creyeron en él. Y quizás debemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hace que el profeta no sea bien recibido en su propia tierra muchas veces? Bueno, su propia tierra lo ve frecuentemente como ordinario. Él creció conmigo, será vecino mío. Él me va a decir ahora que él es esa gran cosa. Los habitantes de su propia tierra frecuentemente están prejuiciados hacia ese profeta, precisamente porque lo ven como ordinario en primer lugar, lo ven como alguien que no pudo llegar a hacer gran cosa si ellos lo vieron crecer. Y muchas veces entonces esa gente que creció junto con él, que lo vio como ordinario, ahora, una vez Dios ha hecho la selección de él, no quisiera concederle ningún grado de superioridad sobre ellos como ser un maestro o un profeta, porque nuestro orgullo no nos permite hacer eso.
Y nuestro orgullo silenciosamente o abiertamente comienza a cuestionar el profeta en su propia tierra. Pero tú lo sacas de su lugar y lo llevas a otro lugar y resulta que en ese otro lugar él es frecuentemente bien recibido. Los hermanos de Jesús fueron parte de ese testimonio negativo y por eso ellos están ahí para llevárselo y por eso ellos están ahí pensando que él perdió la cabeza, pues no creían en él. Y la mejor evidencia es que ellos no creyeron hasta después de la resurrección. Y decimos eso simplemente porque por primera vez lo vemos juntos en el aposento alto, en el libro de los Hechos, capítulo 1, formando parte del grupo de los 120 discípulos que están ahí orando, y porque dos de ellos son mencionados por nombre como autores de cartas del Nuevo Testamento. Santiago fue uno de los hermanos de Jesús, como lo fue Judas, el que escribió la carta de Judas. Tuvo 4 hermanos que son mencionados por su nombre en algún momento, y de esa misma manera Jesús tuvo algunas hermanas que no son mencionadas por nombres. Y ahora esa es la familia que ha venido y que está afuera y que está enviando un mensaje a Jesús, y alguien va y le dice: tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Eso no es suficiente evidencia para decir que ni María creía. El texto no dice en ningún momento que ni su madre creía en él. De hecho, en su primer año de ministerio, en la conversión del agua en vino, ella era la única que sabía realmente quién era él. Pero probablemente si los hermanos están así de agitados y preocupados, lo más probable es que su madre no los iba a dejar ir solos. Y fue a intervenir quizás en lo que pudiera pasar entre ellos y Jesús. Entonces ahora el texto, Marcos hace algo que él hace más de una ocasión, es una figura literaria. Marcos nos habla de los hermanos, de sus parientes en el versículo 21, y luego entonces comienza todo un diálogo entre Jesús y los escribas, y luego regresa a los familiares otra vez, de manera que es como esto: parientes o familiares, discusión con los escribas, parientes y familiares otra vez. Y la razón para hacer eso, dicen los estudiosos del lenguaje original, es que frecuentemente el autor está tratando de enfatizar que entre un evento, cuando ellos llegan quizás a la casa, y el otro, cuando ellos le mandan a decir tu madre y tus hermanos están afuera, que entre esas dos cosas hubo un tiempo que pasó. Y entonces esto es lo que nosotros leemos. Todavía me quiero quedar con los familiares, porque esto es lo que leemos al final del texto, pero que tiene conexión con lo primero que se nos dijo de los parientes que pensaron que él había perdido la cabeza. Y leemos entonces a partir del versículo 31 hasta el final: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera le mandaron llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles, él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí están. Ahí está María, ahí está Santiago, ahí está Judas, ahí está Simón y ahí está José. Esos son los 4 hermanos que Mateo menciona en el capítulo 12. Las hermanas son mencionadas, pero no por su nombre. Ellas están ahí. Ellas no quieren entrar, quizás no podían entrar porque la multitud era muy grande. Jesús está dentro de la casa. Normalmente tú esperarías a los parientes adentro y los extraños afuera, pero en realidad ahora resulta que sus hermanos son parte de los extraños. Ellos están afuera, Jesús está adentro. Ellos envían un mensaje esperando que Jesús se pare de donde está, vaya donde ellos, y ahí ellos habían podido prenderlo para llevárselo, para hacerse cargo de él, como dice el principio del texto. Lo estaban procurando. Jesús escucha que lo están procurando, no se inmuta, mira alrededor y dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y deja a la multitud pensando. Quizás algunos estuvieron pensando con esa pregunta: tú tienen razón, perdió la cabeza, ni sabe quiénes son ellos. Y de repente entonces Jesús los sorprende, le dice: ¿tú quieres saber quiénes son? He aquí mi madre y mis hermanos.
porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. En esa sola afirmación, Jesús abre todo un paréntesis para ayudarnos a entender varias cosas. Y una de esas cosas es que mi familia primaria es mi familia en Dios más que mi familia biológica. Que realmente nosotros vivimos en este mundo terrenal y temporal, pero nosotros estamos siendo preparados para una vida eterna y por tanto yo tengo que irme acostumbrando a las cosas eternas. Y una de esas cosas a las que tengo que acostumbrarme es a mi familia eterna, porque con ese es que yo voy a pasar el resto de la eternidad. De manera que si hay algún hermano nacido en Cristo, verdaderamente regenerado por el Espíritu, que a usted le molesta, le incomoda, le saca de quicio, acostúmbrese a él, porque va a pasar la eternidad con él o con ella. No va a haber un rincón para unos y un rincón para otros. Jesús comenzó a ayudarnos a entender que yo tengo que comenzar a pensar en términos eternos. Yo tengo que comenzar a elevar mi mente a una dimensión eterna, de tal forma que yo pueda reconocer quién verdaderamente es mi familia y que la familia del reino de los cielos es más importante que la familia del reino de la tierra. Es la familia que me va a acompañar todo el tiempo. Es la forma como Jesús está cambiando la cosmovisión completa de sus seguidores. Entonces es lógico que si los que están afuera, que son mis hermanos biológicos, no creen en mí, como dice Juan 7:5, y piensan que yo estoy loco, entonces es lógico que yo no quiera pasar mucho tiempo con ellos ahora, sino que yo me voy a quedar con aquellos que están a mi alrededor, que han decidido seguir a Dios y que están comenzando a hacer la voluntad de Dios. Esa es mi hermana, ese es mi hermano y esa es mi madre, dice Jesús. Y si yo veo eso, yo comienzo a entender otra de las enseñanzas difíciles, severas de Jesús con relación precisamente a padre, madre, hijos y demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que nadie que deje a... ¿Recuerdan eso? Déjame leértelo. En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. No hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre. Pastor, ¿y si ese hermano o hermana que yo estoy dejando también cree en Dios? Bueno, no lo está dejando, él es parte de la familia eterna a la que tú vas a pertenecer o la que ya pertenece. Los que tú estás dejando son aquellos que han decidido no creer, y Jesús dice, cuando los dejas a ellos, tú recibirás 100 veces más. ¿Qué voy a recibir? Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, porque ahora somos parte de una sola familia. Y ahora yo puedo entender mejor qué es lo que Cristo estaba diciendo en esas palabras, cuando entiendo lo que pasó ese día en aquella casa, cuando Él dijo lo que dijo y dejó a su madre y a sus hermanos afuera esperando y decidió identificarse con aquello que estaba a su alrededor. De manera que ahora tenemos mejor idea de los visitantes de Jesús, por lo menos de dos grupos. Nos falta hablar de un tercer grupo y de la conversación entre ellos con Jesús, que es lo que muchos hubiesen querido oír de primero, pero ya llegamos. Identificamos sus hermanos o parientes o familiares, identificamos lo que ellos creían de él, identificamos la multitud, la caracterizamos, y ahora hay un tercer grupo de visitantes, los escribas, que habían venido de Jerusalén, lo más probable de parte del Sanedrín. La mayoría de ellos eran fariseos. Tú podrías ser fariseo y escriba. ¿Por qué no? El escriba era el experto en la ley, en las traducciones de los textos antiguos, la copia, el copiado de los textos del Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la que cuando Mateo relata este evento, habla de fariseos. Marcos habla de escribas. No es una contradicción.
La mayoría de los fariseos eran también, o muchos de ellos eran también escribas. Ahora, notemos cómo este grupo de autoridades, no sabemos cuán numeroso era, ellos vienen de una forma más desafiante que anteriormente. Anteriormente ellos habían venido donde Jesús y lo habían cuestionado y lo habían confrontado, pero en la anterioridad, la manera como lo habían hecho era manera de preguntas. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Dinos, te vamos a escuchar. O en otra ocasión le preguntaron, ¿con qué autoridad perdona pecados? Pero esta vez ellos no vienen con una pregunta, como en las veces anteriores, ellos vienen con una acusación franca y abierta. Aquí hay un veredicto, aquí hay una conclusión. Nosotros no estamos aquí para averiguar quién tú eres, nosotros estamos aquí para revelar al pueblo quién tú eres. Y este es su veredicto. Tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Aquí hay dos acusaciones. Número uno, está poseído. Está poseído, está controlado por Belcebú. Y número dos, él expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Ellos tienen la evidencia frente a ellos y la evidencia no los convence. A veces algunos han pensado, quizás nosotros mismos hemos pensado, si Dios se manifestara hoy en día como en el primer siglo, si Dios hiciera más milagros como en el primer siglo, yo creo que más gente creyera o yo tuviera más fe. Pero resulta que en el primer siglo Dios se manifestó, Dios se encarnó, Dios vino en forma de hombre, Dios le habló como Dios se le reveló, Dios hizo todo tipo de milagro conforme a lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, que el Mesías vino. Y en vez de reconocer a Dios en Cristo, reconocieron a Satanás en Cristo. ¿Tú te imaginas cuán densa debe ser la ceguera del ser humano que ve a Dios en persona, ve a Dios obrar y la conclusión es que las obras son del diablo? Esa es la conclusión de lo mejorcito de esa época, los escribas. Nosotros no estamos muy lejos de ahí. Cuando en medio de cualquier dificultad nosotros dudamos, nos estamos comportando como ellos. A pesar del testimonio de nuestra propia vida a favor de que hemos nacido de nuevo y de la obra de Dios en nosotros, en innumerables ocasiones hemos dudado en medio de la prueba, y eso es la evidencia de cuánta incredulidad hay en nosotros. Y entonces la acusación fue, está poseído, tiene a Belcebú. Lo que la palabra Belcebú significa no está 100% claro. Algunos afirman que significa señor de las moscas, pero para significar eso, la última letra en el griego debió haber sido diferente. En vez de una B, una L, y quizás quisieron significar algo parecido. Otros han pensado que significa príncipe de los demonios, y esa es probablemente la afirmación más cercana. Príncipe de los demonios, príncipe de Baal, otros le han llamado. Una deidad que es cabeza de deidades, y aquí ellos le llaman príncipe de los demonios. Equiparan a Belcebú con príncipe de los demonios. Y lo que Cristo hace es que al oír esta discusión y al conocer la manera como estaban pensando, Cristo entra con ellos en un diálogo o en una conversación donde Él quiere de una forma lógica y a través de parábolas mostrarle lo incongruente que era su conclusión. Entonces Él comienza a razonar con ellos. Escúchame, lógica número 1, esto es Cristo hablando, para luego leerte como Él lo dijo. Lógica número 1 de parte de Jesús: Satanás no trabaja en contra de sí mismo, porque de hacerlo estaría autodividiéndose, y al autodividirse estaría autodestruyéndose. De manera que esa conclusión es falsa. Escúchalo ahora en las palabras de Jesús. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?
Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Si ustedes piensan que yo estoy expulsando los demonios por el poder de Satanás, entonces la conclusión tendría que ser que Satanás se combate a sí mismo, se autodivide, se autodestruye, y es realmente todo lo opuesto de esa lógica a la que ustedes han arribado. Yo soy la cabeza del reino de la luz, Satanás es la cabeza del reino de las tinieblas, y es por eso que nos encontramos, y cuando nos encontramos tenemos en buen dominicano un encontronazo. No nos ponemos de acuerdo, no podemos ver de la misma manera y juzgar de la misma manera. Esa es la lógica número 1 que Cristo está tratando de deshacer. Lógica número 2. Yo estoy actuando con el poder de otro, que no es Satanás, y estoy expulsando a sus demonios del interior de las personas. Entonces, esto es como yo lo estoy razonando, yo te lo voy a decir luego como Cristo lo dijo. Para yo hacer eso, yo necesito atar a Satanás o limitar su campo de acción para luego proceder. Y eso es como Cristo entonces lo dice. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Yo he venido al mundo, yo he invadido el reino de las tinieblas. Cuando yo entré a este mundo, yo invadí su reino. Esta es su casa. En el caso del hombre poseído, del cual no hemos hablado, pero vamos a hablar en un momento porque Mateo nos ayuda a entender qué fue lo que aconteció inmediatamente antes de esta confrontación. En el caso de un hombre poseído, él es esa casa, la que yo estoy invadiendo ahora con mi espíritu, la estoy saqueando, expulsando el demonio. Para yo hacer eso, yo tengo que atar primero al príncipe de los demonios, que es exactamente lo que yo he hecho, y con eso yo estoy proclamando que aquí hay uno enfrente de vosotros superior al príncipe de los demonios. Yo no soy el príncipe de los demonios, yo soy alguien que está por encima de la cabeza del principado de tinieblas, y yo he venido a saquear su casa. Y aunque Satanás es denominado el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2 y es denominado el Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4, ahora aquí está uno que está por encima de él. Y eso es algo que la iglesia de hoy en día necesita escuchar. Una iglesia que vive enferma, viendo un demonio detrás de cada cosa y amedrentada de los demonios. La palabra de Dios nos dice de forma clara en Mateo 3:27 en adelante, que es el texto que acabo de citar, que Cristo vino y ató el hombre fuerte, ató a Satanás. Colosenses 2:14 y 15 nos dice que cuando Él fue a la cruz, Él desarmó los poderes de las tinieblas. Y primero de Juan 3:8 nos dice que Él vino precisamente a destruir las obras del diablo. ¿A qué es que tú le tienes miedo? Cuando tú tienes a alguien que vino a destruir sus obras, a alguien que lo ató como hombre fuerte y a alguien que lo desarmó, ¿qué le queda a Satanás? A Satanás le queda una sola arma, y es el engaño. Y si crees la mentira, Él te tiene por el cuello y te obliga a hacer lo que Él quiera. Él no tiene otra arma. Él ha sido completamente desarmado. Y su única arma es la mentira, el engaño. Y es así como ha destruido vidas, familias e iglesias. Es interesante porque leímos el texto de Marcos, pero la única manera de usted entender los evangelios es si usted puede leer todos los evangelios paralelamente para ver qué más usted puede aprender del mismo evento en otro evangelista o a través de otro evangelista. Y Mateo nos ayuda a entender qué pasó. Escucha lo que pasó para que se produzca esta confrontación. Entonces le trajeron, esto es Mateo 12 del 22 en adelante. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Como quien dice, este no puede ser.
Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Lo que Cristo estaba, la razón, mejor dicho, de este diálogo, de esta confrontación, que Cristo acaba de expulsar un demonio. Había una persona ciega, una persona muda, que había sido hecha ciega y muda por la presencia del demonio. Ahora no piense usted que todo ciego y todo mudo está endemoniado. No comience a reprender demonios de los mudos y de los ciegos. Pero este estaba, y eso requiere el don de discernimiento, y Cristo entonces lo expulsa. Ellos no podían negar el hecho. Este hombre estaba ciego y mudo, y ahora habla y ve. De manera que ahora lo que ellos están haciendo no es negar la veracidad del milagro. Lo que ellos están haciendo es negar el poder por medio del cual Cristo acaba de hacer lo que hizo, y se lo atribuyen al diablo, a Satanás. Sí, él lo hizo, el milagro, claro. ¿Quién va a decir que no? Él estaba mudo y ahora habla. Estaba ciego y ahora ve. Pero lo hizo por Beelzebú. Esa es la mentira. Esa es la única arma que Satanás tiene. Por eso la mentira es tan importante para Satanás. Y Cristo, conociendo que la única mentira, que la única arma efectiva de Satanás hoy en día es la mentira, nos dio la enseñanza de Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del error, de la mentira, del engaño. Conoceréis la verdad y podrás quitar la mano del cuello que Satanás tenía sobre ti, obligándote a hacer lo que él quería por medio del engaño. Ahora escucha la pregunta de Cristo para ellos, basado en el texto de Mateo que Marcos no nos da. 12:27, Mateo 12:27. Si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Déjame explicarte eso, pero esa pregunta me lleva a la lógica número 3 de Jesús. Si yo expulso los demonios por medio de Beelzebú, entonces los rabinos y fariseos, que en el primer siglo expulsaban demonios, que lo sabía y el pueblo los tenía como un regalo y una bendición de Dios. De hecho, ¿no recuerdan cómo uno de los evangelios nos dice que en una ocasión vinieron donde Jesús? Le dijeron: maestro, encontramos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, uno que ellos no conocían, lo detenemos. Y Jesús dijo: no, déjalo, que el que no está conmigo, que el que no está conmigo desparrama, pero el que no está conmigo está contra mí, pero este está conmigo. De manera que en el primer siglo habían rabinos, habían maestros, fariseos, que habían aprendido a la luz de la revelación del Antiguo Testamento a expulsar a alguno de estos demonios. Y él está diciendo: ok, si yo expulso demonios y aquellos rabinos y fariseos también expulsan demonios, si yo lo expulso por medio del poder de Beelzebú y yo hago lo mismo que ellos, ustedes tendrían que concluir que sus fariseos también están expulsando demonios por medio de Beelzebú también, y ellos van a ser sus jueces. Ustedes se condenan a ustedes mismos. Imaginémonos a los escribas en ese momento. Y Cristo entonces comienza a advertirles acerca de un pecado con consecuencia eterna, del cual no hay escapadero. Lógica número 4 para llegar a ese pecado. Si rechazáis el poder por medio del cual yo expulso a los demonios, vosotros estáis en condenación, porque yo echo los demonios por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo Marcos lo dice, eso que yo acabo de decir, y vamos a ver cómo Mateo lo dice. Déjame leerte lógica número 4 construida con mi lenguaje. Si rechazáis el poder por medio del cual yo expulso a los demonios, vosotros estáis en condenación, porque yo echo los demonios por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer a Marcos, vamos a leer a Mateo, y yo creo que no se hace tan difícil concluir cuál es el pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu si tú colocas estos dos textos juntos.
Marcos 3, versículos 28 al 30. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Eso es Marcos 3, 28 al 30. Vamos a ver cómo Mateo lo dice. Mateo 12, del 28 al 31. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, eso es lo que Cristo está diciendo. Yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. Si yo no lo expulso por Belzebú, que no lo expulso por él, sino que lo expulso por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Lo que está ocurriendo ese día es una blasfemia contra el Espíritu. Porque Cristo claramente dice que Él expulsa a los demonios por medio del Espíritu de Dios, y en vez de ellos concluir eso, ellos han llegado a la conclusión completamente contraria de que Cristo expulsa a los demonios por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y Cristo en esencia está haciendo un ejercicio que, de nuevo, cuando tú lees los evangelios, tú puedes verlo mejor para llegar a esa conclusión. Déjame retroceder, yo voy a ampliar la explicación para ver si tú lo puedes ver. En Juan 5, Cristo habló de aquellas cosas o personas que daban testimonio acerca de Él, y le dio 5. Como no le creían, Cristo dijo, ok, si ustedes no me creen, yo quisiera que por lo menos prestaran atención a estos 5 testimonios. Número 1, el testimonio del Padre. Usted lo puede leer después en Juan 5. El testimonio del Padre en el Jordán, cuando se abrió los cielos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Crean en Él. Testigo número 2, las Escrituras, desde toda la antigüedad, la ley, los salmos, aquellas cosas que ustedes creyeron, ellas dan testimonio de mí. Número 3, Juan el Bautista, a quienes ustedes tenían por profeta. Créanle a Juan. Juan me introdujo. Juan apuntó sobre mí. Cuando yo aparecí, Juan se quitó del medio. Número 4, Moisés, el gran dador de la ley, a quien ustedes casi veneran hoy en día. Él habló de mí y dijo que después de él vendría un profeta en quien Dios pondría sus palabras y que a él debían obedecer y creer. Crean a Moisés. Y número 5, las obras que yo hago, de las cuales o entre las cuales está la expulsión de demonios, y que yo hago por medio del Espíritu Santo. De manera que el 5º testimonio son las obras, pero son obras que testifican o hablan del Espíritu Santo. Okay, ahí están los 5 testimonios. Porque eso es importante en el contexto de lo que estamos hablando. Bueno, si ustedes no creyeron el testimonio del Padre en el río Jordán, cuando los cielos se abrieron, tienen las Escrituras desde la antigüedad que ustedes han creído y seguido. Si ustedes no creen las Escrituras de la antigüedad, en el presente ustedes tuvieron a Juan el Bautista, a quien ustedes tuvieron por profeta. Créanle a él. Si ustedes no le creyeron a Juan el Bautista, miren hacia atrás, y como ustedes siguen a Moisés y lo veneran prácticamente, pues créanle a Moisés. Él habló de mí. Pero si no le creen a Moisés, entonces crean las obras que yo hago, que las hago por medio del poder del Espíritu. Pero si ustedes niegan el poder del Espíritu con el cual yo hago las obras, y ese es el 5º testimonio, si ustedes niegan eso, ya no hay más testigos para hablar de quién yo soy. En esencia te quedas negándome, y al negarme te quedas en la condenación, y por tanto tu pecado es imperdonable, porque no tiene más nada ni más nadie que pueda testificar acerca de quién yo soy. Los testimonios, las evidencias han sido agotadas, las ha rechazado todas, y la última era la obra del Espíritu, y eso es lo que hoy en vuestros ojos habéis rechazado. Estáis en condenación eterna. Wow.
Eso es lo que Cristo le está diciendo en esencia. Estas obras hechas por medio del Espíritu hablan de mí. No podemos olvidar, una vez más, lo he mencionado en varias ocasiones en el último año, que cuando Juan estuvo preso y él envió a sus discípulos a preguntarle a Cristo de si él era quien debía de venir o debían esperar a otro. Y Cristo no dijo, dile a Juan que sí, que él vio los cielos abrirse y el Padre hablar, él oyó la voz del Padre. Él no dijo eso. Escucha lo que Cristo le dijo a sus discípulos: id y contar a Juan lo que oís y veis. Ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Punto. Dile a Juan que no tengo más respuesta que esa. ¿Qué hizo Cristo? Su mejor y último testimonio para Juan: las obras que yo hago, entre las cuales estaba la expulsión de demonio hecha por medio del poder del Espíritu. Si esta multitud y este grupo de gente que está ahí quiere ahora rechazar la obra del Espíritu, no hay otro testigo y otro testimonio para ellos que han concluido que el poder del Espíritu es el poder de Belcebú. Wow. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el problema del hombre no es evidencial, no es un problema de evidencia, es un problema moral? Es una ceguera espiritual que le impide ver la obra de Dios. Esa es la razón por la que Romanos 8 claramente nos dice que la mente puesta en la carne, la mente incrédula, la mente del hombre que no ha creído, no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. Él puede leer las Escrituras, él puede oír la voz del Padre en el río Jordán, él puede creer a Moisés, él puede creer a Juan el Bautista, pero cuando llegan las obras del Espíritu, con las huellas digitales del Espíritu, antes que creerla, él las niega. Y no solamente las niega, se la atribuye al poder de Satanás. Dios se ha manifestado al hombre en la conciencia, Romanos 2, en la naturaleza, Romanos 1. Dios se ha manifestado al hombre en las Escrituras. Dios se manifestó por medio de los profetas. Dios se manifestó en la persona de su Hijo. Dios le habló a algunos en el pasado por medio de sueños. Dios le habló a otros por medio de visiones. Dios ha buscado, ha encontrado toda forma de revelación para el hombre, de manera que el hombre no tiene excusa. Y la última obra que ha dejado como testigo, como testimonio, es la obra de su Espíritu. Y esas obras dan testimonio de quién Él es. Y las naciones que una vez fueron cristianizadas, que vieron la obra del Espíritu de Dios en generaciones, hoy quieren tomar a ese Dios y sacarlo de su sociedad, negando la obra de Dios en generaciones anteriores y creyendo y queriendo la obra de Belcebú en el día de hoy, aplaudiéndola, promoviéndola y sacando todo tipo de anuncios en periódicos y demás en favor del príncipe de las tinieblas. ¿Te das cuenta cuán densa es la oscuridad del hombre? Esa es la razón, hermanos, por la que la palabra de Dios dice que la voluntad del hombre es esclava del pecado. Y como es esclava del pecado, 2 Timoteo 2, 25 y 26, Satanás los tiene cautivos para hacer su voluntad. Y la única persona que puede abrir tu entendimiento, que puede quitar tu ceguera, iluminar tu mente y decirte: tú eres incrédulo, no nacido de nuevo, estás en necesidad de arrepentimiento, y yo soy el único que puedo perdonar tu pecado, mostrarte el camino y darte la luz para que salga del mundo de la oscuridad, es la persona de Jesús.
Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.